Buenos días, queridos hermanos. Hoy nuevamente nos encontramos haciendo la voluntad del Señor. En esta mañana hemos venido a compartir una palabra de parte de Dios. Vamos a orar para dar inicio, para que el Señor sea tomando el control de esta palabra. Padre, te damos gracias, mi Rey, porque tú eres maravilloso y misericordioso con cada uno de nosotros, mi Dios. Tú has permitido, Señor, que en esta mañana nuevamente, Señor, se hable de tu palabra, mi Dios. Que se prediquen las buenas nuevas de salvación, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, mi Rey. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, se lleve a cada una de las vidas, Señor, que puedan estar viendo este video, mi Rey. Que sea cumplida, Señor, tu voluntad en cada uno de ellos, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra que vamos a dar en el día de hoy se encuentra en 1 Samuel 3. Tiene por título Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa con Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Vamos a leer la palabra hasta aquí. En esta mañana, el mensaje que el Señor ha venido a traer por medio de esta sierva es que Samuel era un joven que su madre había consagrado en el templo al momento de nacer, porque no podía dar a luz. Y el Señor le regaló la bendición de Samuel. Samuel se creció en el templo junto al sacerdote Elí y sus hijos. Resulta que los hijos de Elí hacían pecado, y su padre Elí, que era el sacerdote, lo sabía, pero no les reprendía. Al crecer Samuel, vemos cómo el Señor empieza a llamarlo, empieza el proceso.
empieza el proceso del Señor llamando a Samuel. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Esta palabra me recuerda a estos días que estamos viviendo en cuarentena, en donde las iglesias en estos momentos están cerradas. Y vemos muchas personas desesperadas por ir a las iglesias, pero en el momento de que las iglesias estaban abiertas, ellas no iban a buscarlos, sino que hacían como los hijos de Elí, que seguían pecando y pecando. Pero al momento de llegar la prueba, de llegar la amonestación del Señor para la casa de Elí, Elí lo aceptó porque sabía que sus hijos estaban en pecado. Esta pandemia que estamos viviendo podría ser un regaño del Señor para que nosotros abramos los ojos y lo busquemos de verdad, que lo busquemos de verdad su presencia. Que no sea como esos votos a la ligera que hacíamos antes, de que buscábamos al Señor por una ayuda, por un privilegio, por un favor que necesitábamos de Él. Y luego que recibíamos el favor del Señor, nos íbamos de las iglesias y seguíamos pecando en el mundo y seguíamos viviendo la vida, una vida deliberadamente. Y aconteció que un día que Elí ya estaba, aquí dice la palabra, que estaba en su aposento, y que sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que se estaba quedando ciego. Puedo dar por entendido que Elí se estaba volviendo viejo. Samuel, el profeta Samuel, que fue llamado por el Señor, este fue el llamamiento de Samuel que tuvo con el Señor. Vemos cómo el Señor lo llamó 3 veces, pero Samuel no conocía la voz del Señor, a pesar de que había crecido en el templo con Elí. Dado que Samuel limpiaba el templo, más Elí nada más lo tenía para eso. Entonces, ese momento Samuel no conocía la voz del Señor. Y por eso vemos que él va donde Elí y le pregunta si le ha llamado. Cuando Elí entendió que lo llamaba Jehová, le dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Nosotros en estos tiempos tenemos que ser como Samuel. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Tenemos que hablar a las iglesias. Tenemos que hablar a las personas que necesitan palabra de cada uno de nosotros que conocemos la voz del Señor. Hoy en esta mañana he querido darte este mensaje como una enseñanza de que así como Samuel, nosotros también podemos ser profetas en estos tiempos. De decirle al pueblo que se arrepienta de todo pecado. De decirle al pueblo que ya es momento de que se conviertan porque los tiempos se acercan. De decirle a aquellos que están en el mundo todavía haciendo de las suyas, que sin importar esta pandemia siguen pecando y que después que se acabe quieren seguir pecando, decirle que Cristo viene. Que esto es una advertencia para aquellos que no se quieren convertir o que no desean aceptar a Cristo en su corazón. Tomen una decisión de que si realmente quieren seguir con ese pensamiento o que si van a seguir al Señor después de esta pandemia. Porque los tiempos serán acortados a causa de los escogidos, nos enseña su palabra. Y nosotros como cristianos tenemos que decirle al pueblo, instarlo, que siga el camino del Señor. Dice que para muchos este evangelio será locura, pero para nosotros es poder de Dios, para salvación de todos aquellos que deciden seguirlo y creerlo. En esta mañana, esta es la palabra que el Señor ha querido que esta sierva te venga a entregar. Que así como Samuel, nosotros también seremos profetas en esta tierra. Y en estos últimos tiempos es lo que todos necesitamos. Padre, gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, mi Rey. Gracias, Padre, porque se ha hecho tu voluntad, Señor, como tú has querido, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias.